Ahora sigamos con nuestro tema. El software de un ordenador está formado por todos los programas, archivos, ficheros, datos, cartas, informes y, en resumidas cuentas, por toda la información que, a través del teclado o de las unidades de disco, podamos introducir en nuestro ordenador para trabajar con él. El software de un ordenador puede subdividirse en tres grandes grupos. Lenguajes de programación. Podríamos definirlos como la forma de darle instrucciones al ordenador para que ejecute una tarea determinada. Estos lenguajes son dominio exclusivo de los programadores avezados y por ello nos bastará con saber que existen. Software de sistemas. Va a revestir mayor interés para nosotros en tanto que usuarios, pues dentro de este grupo vamos a encontrarnos con los sistemas operativos, que de hecho van a ser los que nos van a permitir controlar el ordenador a nuestro antojo. Por último tenemos los paquetes de aplicación, que son los programas empaquetados que permiten que las personas con muy poco conocimiento de informática puedan utilizar sistemas relativamente sofisticados y automatizar muchas tareas personales o de trabajo, tales como realizar un archivo de correspondencia, llevar una agenda, controlar la contabilidad de una empresa, etc. A nosotros, como usuarios, no nos van a interesar más que los dos últimos grupos, es decir, el sistema operativo y los paquetes de aplicación. El sistema operativo es el corazón de todo ordenador. Es el director, el nexo de unión entre todos los elementos de nuestra máquina y nosotros como usuarios de la misma. Va a ser igualmente el controlador y coordinador de todos los elementos del hardware de nuestro PC, haciéndolos funcionar a cada uno en el momento preciso según las órdenes que le demos por el teclado. Será igualmente el encargado de manejar y coordinar todos los programas que utilicemos, de hacérnoslos visibles, comprensibles y utilizables a nuestro gusto. Por todo ello, el sistema operativo va a ser un elemento del software absolutamente imprescindible. Sin él, el ordenador no funcionará de ninguna manera, por muy sofisticado que sea este o por muy complejos que sean los programas que pretendamos utilizar. Al igual que hay diferentes tipos de ordenadores, también nos vamos a encontrar con diferentes tipos de sistemas operativos adaptados a cada computadora. El sistema operativo con el que nosotros vamos a familiarizarnos es el DOS o DOS, abreviatura de Disk Operative System o Sistema Operativo de Discos. Este sistema operativo fue inventado especialmente para los ordenadores personales por la compañía norteamericana de software Microsoft a principios de los años 80. Y ha sido adaptado y modificado en varias ocasiones entre Microsoft y la empresa estadounidense de informática IBM. El DOS o DOS consiste en una serie de comandos, ficheros y programas con una función específica para cada uno de ellos, que nos servirán para controlar nuestro ordenador y que éste ejecute satisfactoriamente todas las órdenes que le demos. Vamos a comenzar viendo todo esto en un ordenador con dos unidades de disquete, pero carente de disco duro. De esta manera nos podremos dar cuenta de las ventajas e inconvenientes que tiene el uso de este ordenador sobre un ordenador con disco duro. Al conectar el ordenador, el sistema operativo tiene que encontrarse ya dentro de una de las unidades de disco, ya sea el disco duro o una disquetera. Ana, ¿serías tan amable de poner en marcha el ordenador? Sí, muy bien. De todas maneras necesitaré el disquete del sistema operativo del DOS. Efectivamente. Con todo ordenador y junto con el libro de instrucciones ha de venir siempre un disco con el sistema operativo, que ha de ser introducido en el ordenador, preferiblemente antes de ponerlo en marcha. ¿Y qué pasa si ponemos en marcha el ordenador sin el disquete del sistema operativo dentro? Pues que el ordenador lo irá buscando en las diferentes unidades de disco y al no encontrarlo lo reclamará. Pruébalo y verás. Ahora tienes tres opciones. La primera es introducir el disquete con el sistema operativo en la unidad de disco y presionar cualquier tecla para que el ordenador recomience su proceso de búsqueda.
La segunda de ellas es apagar el ordenador, meter el disquete con el sistema operativo y volver a encender el ordenador. Y la tercera de ellas va a ser reinicializar el ordenador. Para ello tendrás que presionar las teclas Control, Alt y borrar. Me has dicho las teclas Control, Alt y borrar a la vez, ¿no es así? Efectivamente. Esta reinicialización del ordenador la vamos a utilizar cuando nos encontremos demasiado atascados o en un problema que no podamos salir. Pero ya veréis que, de todas maneras, va a ser difícil que lo lleguéis a utilizar, puesto que quedarnos atascados hasta tal punto que tengamos que reinicializar otra vez el sistema es muy difícil. Pero bueno es saber la existencia y la utilidad de esta primera facilidad que nos presenta el sistema operativo. Cuando quieras puedes hacerlo. Una vez que la memoria del ordenador ha sido cargada con una parte del sistema operativo, lo primero que nos pedirá el ordenador es que introduzcamos la fecha y la hora correctas. ¿Y ahora? Acuérdate que dijimos que cada orden que pongamos en pantalla la tenemos que validar con retorno de carro o con la tecla Intro. Es cierto. Ahora el ordenador ya está en marcha y a la espera de un comando o de una orden, ya sea del sistema operativo o de un programa que le introduzcamos por disco. Para ello nos informa en qué unidad de disco está funcionando, en este caso la A, seguida de una barra oblicua que nos indica que nos encontramos en el directorio raíz del disquete. Luego explicaremos qué es eso del directorio raíz, no os alarméis. Y de un pequeño guión intermitente, el cursor, que nos va a indicar en dónde va a escribir la primera letra o carácter que tecleemos. Como hemos visto, el disquete donde se encuentra nuestro DOS, nuestro sistema operativo, va a ser esencial. Nuestro ordenador no va a poder trabajar nunca sin él, pues va a ser como su abecedario. Por ello, el primer paso lógico que tendremos que dar será hacer una copia de seguridad de dicho disquete, pues no podemos permitirnos el lujo de estropear el original por una mala maniobra o una utilización equivocada de algún comando. De esta manera podremos guardar en sitio seguro el original y trabajar siempre con la copia. En caso de que la copia se nos estropee, siempre podremos recurrir al original para realizar otra copia de trabajo, evitando así el riesgo de tener que perder definitivamente el sistema operativo y tener que pasar por el engorro de comprar otro. Para hacer esta copia necesitaremos un disquete nuevo y un comando de nuestro sistema operativo, disscopy. La utilización de este comando es muy sencilla. Teclearemos el comando seguido de la unidad de disco donde esté nuestro disquete original del DOS. En este caso la A, 2 puntos, un espacio y finalmente la unidad de disco donde introduciremos el disco nuevo, en nuestro caso la unidad B, igualmente seguido de 2 puntos y lo validaremos todo con un retorno de carro. Inserte disco fuente en la unidad A. Inserte disco destino en la unidad B. Presione cualquier tecla cuando esté listo. El ordenador realizará una copia exacta del disco de la disquetera A en el disco de la disquetera B, a la vez que formateará el disco nuevo que nos servirá como copia, sin necesidad de ningún comando adicional. ¿Que formateará el disco? ¿Y eso para qué sirve? Como los disquetes van a ser los mismos para todos los sistemas operativos, los que compremos nuevos tendremos que prepararlos para que funcionen con nuestro DOS. Esta maniobra la tendremos que hacer con todos los discos vírgenes, pues si no, no funcionarán en nuestro ordenador. Para ello, el DOS tiene un comando específico, llamado format. Coge un disquete nuevo y vamos a formatearlo. Así que saca los disquetes, mete tu disquete nuevo a formatear y teclea format y retorno de carro. Nombre de archivo o fichero no válido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que, como dirían en el cine, has cometido 2 errores. Uno de los cuales, además, podría haber tenido consecuencias fatales si esto llega a ser un ordenador con disco duro. El primero de los errores es muy sencillo.
Si os acordáis, dijimos que un ordenador no puede funcionar si no tiene el sistema operativo metido en una de sus unidades. Este lo tenía en la disquetera A y tú lo has sacado para meter tu disco nuevo y formatearlo. Por lo tanto, el ordenador no ha reconocido el comando format. El segundo error es más peliagudo. Todo comando, y sobre todo un comando de la importancia de format, tiene que ir acompañado de una unidad de disco especificada. Si no le especificas ninguna unidad de disco, el ordenador va a entender que tiene que aplicar ese comando a la unidad de disco por defecto, que en el caso de un ordenador con disco duro hubiera sido la unidad C. Con ello hubiéramos perdido todos los datos de nuestro disco duro. ¿Por qué es un riesgo reformatear el disco duro? ¿Y por qué dices que el comando format es esencial? Cuando formateas un disco, no solo lo preparas para trabajar con el ordenador que tengas, sino que además borras toda la información que contenía previamente. Es decir, que formatear un disco es sinónimo de borrarlo completamente. En efecto, lo borras completamente y lo dejas preparado para copiar en él cualquier otra información. Es por ello por lo que hay que tener gran precaución al formatear un disquete. Teclearemos el comando seguido de un espacio y la unidad de disco donde se encuentra el disquete que queremos formatear, seguido por 2 puntos y validado por un retorno de carro. Introduzca el disquete nuevo en la unidad B y presione retorno de carro. Estupendo. Dependiendo del disquete que metamos en el ordenador, ya sea de 5 pulgadas y cuarto o de 3 pulgadas y media, el ordenador tardará más o menos tiempo en formatearlo. Nos avisará una vez que esté formateado y nos preguntará si queremos formatear otro. Por lo que estoy viendo y oyendo, el mero hecho de cargar el sistema operativo en un ordenador cada vez que se pone en marcha no solo es una labor un poco tediosa, sino que además va a monopolizar siempre una de las 2 disqueteras del ordenador, con el consiguiente problema que eso puede significar para una oficina. ¿No habría alguna manera de evitar esto? Es decir, de hacer que el ordenador tenga permanentemente el sistema operativo cargado en alguna memoria y lo cargue automáticamente cada vez que se ponga en marcha? Claro que hay manera, utilizando un ordenador con disco duro. Como dijimos anteriormente, esta unidad de almacenamiento de datos opera casi igual que un disquete, pero tiene 2 características que le diferencian de este. La primera es que va a ser una unidad de disco fijo, es decir, no se va a poder mover del ordenador. La segunda es que la capacidad de almacenamiento de datos va a ser infinitamente mayor que la de un disquete, pudiendo alcanzar capacidades de almacenamiento de hasta 40 y más megabytes. En una unidad de almacenamiento masivo de estas características, no solo vamos a poder meter nuestro sistema operativo, sino todos los programas que utilicemos actualmente con nuestro ordenador. Si un disquete lo podemos comparar a un archivador metálico de los que tenemos en la oficina, un disco duro puede ser comparable a una habitación entera en la que pudiéramos ir metiendo papeles y papeles. Lógicamente, lo primero que se nos ocurre al meter una información en un recipiente tan grande va a ser buscar la manera de poder encontrar toda esa información lo más rápidamente posible en el momento que la necesitemos. Al igual que nos resulta impensable ir archivando papeles en una habitación vacía, no deberemos almacenar nuestro software en el disco duro sin buscar un método que nos permita encontrarlo rápidamente en el momento que lo deseemos. En la habitación de nuestro ejemplo, lo primero que se nos ocurrirá va a ser meter archivadores metálicos que llevarán un nombre o una referencia. Estos archivadores llevarán a su vez carpetas por temas y puede que algunas lleven subcarpetas con cualquier otro tipo de información adicional. De esta manera, cada vez que necesitemos buscar o archivar una carta o un informe, nos resultará muy fácil hacerlo al conocer de qué manera está estructurada nuestra habitación de archivo. La analogía nos servirá igual para un disco duro, en el que la habitación corresponderá al disco como tal. A los archivos metálicos los llamaremos directorios y a las carpetas y subcarpetas subdirectorios. Como vemos, la organización de un disco duro tendrá una estructura jerarquizada en forma de árbol, que tomará la forma que nosotros le demos dependiendo de nuestras necesidades. Pero veamos todo esto un poco más de cerca con un ordenador que tenga disco duro.
Desconectamos el de abajo. Entonces no hace falta que introduzcamos el disquete con el sistema operativo dentro, pues ya lo tiene el disco duro. Efectivamente, el ordenador ahora va a ponerse a buscar el sistema operativo a través de todas sus unidades de disco. Empezará buscándolo en la unidad A. Al ver que no lo tiene, pasará a la unidad B. Y finalmente lo acabará encontrando en la unidad C, es decir, en el disco duro, dentro de un subdirectorio. De esta manera, el ordenador se inicializará. Como podéis ver, es normal que lo primero que pida un ordenador sea la fecha y la hora. Ya están introducidas. Ahora, en vez de poner una A seguida de un cursor, tenemos una C. Esto querrá decir que el ordenador va a trabajar con el disco duro. ¿No es así? Efectivamente, cualquier comando, orden o llamada de programa que le introduzcamos ahora afectará al disco C, que es el disco duro. Para ello vamos a utilizar otro comando del sistema operativo, la orden dir, abreviatura de directorio. Aquí tenemos el directorio del disco, un índice de todo lo que contiene. Además, la orden dir nos facilita más información. En primer lugar, nos informa del nombre que se le ha puesto al disco, que, por una mala traducción del inglés, se le llama volumen. Seguidamente nos informa de los archivos o programas que contiene. Si nos fijamos, veremos que el nombre de un archivo, fichero o programa tiene de 1 a 8 caracteres, seguido por una extensión de 3 caracteres que identificará un poco mejor a dicho fichero y que, en ocasiones, nos permitirá diferenciar los ficheros de los programas, pues estos siempre van seguidos por la extensión com o exe. Además, nos servirá para identificar mejor nuestros propios ficheros. Por ejemplo, a una carta le podremos poner la extensión car, a un fichero de contabilidad la extensión con, etc. Al ponerle nombre a un fichero, tendremos únicamente que poner atención de no ponerle uno de los nombres reservados por el sistema operativo, es decir, un nombre que el sistema operativo utilice para ejecutar una orden. Así, no debemos nunca poner a uno de nuestros ficheros un nombre como format, pues cada vez que lo tecleemos, el sistema operativo va a entender que queremos formatear un disquete y no que pretendemos recuperar nuestro archivo. Igualmente, evitaremos el poner ciertos caracteres en el nombre de un fichero, tales como los 2 puntos, un punto, un espacio o un guión. Lo mismo ocurre con las extensiones. A uno de nuestros ficheros nunca debemos ponerle una extensión tal que com, exe o sys, pues son extensiones reservadas por el sistema operativo para ficheros programas y no para ficheros archivos. En el manual de funcionamiento de todos los ordenadores viene una lista con estos nombres prohibidos, utilizados exclusivamente por el sistema operativo. Baste con citar los más importantes. Siguiendo estas instrucciones, nunca pondremos a uno de nuestros ficheros nombres tales como format, dir, copy, cd, rd, md, cls, date, time, rename, del, ver, type, discopy y checkdisk.